En la red oscura por 30 euros compras un pasaporte. Esto es así. Y de hecho he estado con la policía analizando qué es lo que iba a pasar con las experiencias inmersivas y la inteligencia artificial cuando lleguen los crímenes que no conocemos. Que cuando llegase la inteligencia artificial se van a generar 133 millones de puestos de trabajo. Pero como eso no vende, eso no aparecía en ningún lado. Y yo decía a las empresas, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y todo el mundo me miraba como si fuera un marciano. Si alguien coge y hace una experiencia inmersiva y pone a un político haciendo algo a un niño, no te vas a quitar la imagen de ese político de la cabeza. Puedes destrozar una vida. Hola a todos, bienvenidos a Prom Project. Hoy hemos abandonado el set habitual de grabación y nos hemos venido a la finca Buenavista a grabar rodeados de limoneros y palmeras. Y nos hemos venido aquí porque hemos aprovechado que estamos celebrando el primero de los Prom Days que vamos a hacer este año. Hoy hablamos sobre responsabilidad social corporativa, sobre sostenibilidad, sobre recursos humanos, pero sobre todo hoy vamos a hablar con Silvia Leal. Silvia Leal es experta en tendencias, sabe todo lo que hay que saber sobre metaverso, sobre startups, pero sobre todo es un flamante fichaje de la OCDE que nos va a contar ahora mismo pues, cómo ha sido su fichaje y que, bueno, pues vamos a ver con ella un montón de cosas sobre inteligencia artificial y sobre metaverso. Silvia, ¿qué tal estás? Ay, yo muy bien, aquí porque te has olvidado de los olivos. Entonces, estoy de maravilla entre los limoneros, los olivos. No me digas que no te he dicho lo de los olivos. No, pero vamos, que no te preocupes porque hay tanta cosa aquí tan bonita que la verdad es que no me extraña que te olvides de alguna. Y si no, sin duda, si no, los dibujamos con metaverso y ya está, ya generamos una experiencia inmersiva rodeados de olivos, limoneros o lo que necesitemos. Sí, porque además podemos incluir hasta el olor. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es el momento de agudizar al máximo la imaginación, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Bueno, Silvia, aprovechando que estamos hablando de metaverso, tu último libro y de repente el metaverso, ¿por qué? Pues porque en ese momento se puso de moda el metaverso, ahora parece que se ha dejado de hablar de él y bueno, es lo que tienen muchas veces las noticias en los medios de comunicación, ¿no? Que ahora sí que se pone de moda, ahora no, ahora sí, ahora no, cuando la realidad es que es uno de los trabajos que estoy haciendo en la OCDE, precisamente ver cómo va a evolucionar todo esto. Y no nos olvidemos de que el metaverso es un repositorio de experiencias inmersivas y claro, se empezó a hablar del repositorio, de tener las experiencias y ahora mismo está en desarrollo todo lo relacionado con las experiencias y todo esto llega para quedarse. Y bueno, pues a modo de ejemplo tenemos todo lo sucedido con las gafas de Apple que se han lanzado por $3.500, ha habido tortas para comprarlas y en España se está haciendo una reventa por 10.000 y no hay manera de hacerse con unas. Entonces, que a mí no me digan que todo esto realmente era una moda, cuando TikTok está apostando por ello, Meta ya apostaba por ello y Apple ahora mismo, bueno, pues la verdad es que creo que tiene también una apuesta clarísima. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues tenemos que dejar fuera los prejuicios y abrir bien los ojos a ver las oportunidades de negocio, que es de lo que vamos a hablar aquí. Entonces, el metaverso está muerto, lo resucitamos, está más vivo que nunca. Bueno, el metaverso vivo, la realidad es que no ha estado nunca, porque es como un centro comercial. Tú vas a un centro comercial porque tienes una serie de experiencias que tú vas a poder disfrutar en esos espacios y es el repositorio. Cuando estas experiencias todavía no estaban desarrolladas con la inteligencia artificial, que es en lo que estamos ahora, ¿no? ¿Cómo puedes estar hablando del repositorio? Aquí lo que había claramente son intereses comerciales. ¿Va a haber metaverso? Por supuesto, pero todavía no era su momento. Entonces intentamos empezar la casa por el tejado se ha caído y estamos ahora poniendo los cimientos para que el metaverso llegue cuando le llegue su momento, pero que a lo mejor faltan 5, 7 o 10 años. Ahora la clave está en la inteligencia artificial y las experiencias inmersivas, que es lo que tenía sentido y lo que de hecho podemos ver en el libro, ¿no? De repente llega el metaverso, pero tenían que haber llegado las experiencias inmersivas. Entonces, próximo título para el libro y de repente la IA. Bueno, y de repente la IA y de repente las experiencias inmersivas y de repente muchas cosas, entonces, ¿quieres que te desvele el título de mi...? Es que ya lo tengo, me queda muy poquito, yo creo que puede que lo saque en mes y medio más o menos. Pues si quieres dar una primicia. Bueno, pues te lo voy a decir. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?
Y entonces eso lo abarca todo, porque estamos ahora mismo con inteligencia artificial, estamos con las experiencias inmersivas y de acuerdo a la OCDE tenemos que prestar mucha atención a 3 tecnologías o 3 herramientas, porque hablamos de tecnologías, pero realmente muchas de ellas son la fusión de otras, ¿no? Entonces tendríamos las experiencias inmersivas y tenemos que prestar mucha atención al impacto también de la cuántica y la generación de nuevos materiales. Pero ahora que se va a centrar en la inteligencia artificial y las herramientas tecnológicas para todo tipo de empresas. Has nombrado varias veces tu nuevo trabajo con la OCDE. ¿Qué hace Silvia Leal en la OCDE? ¿Por qué? Bueno, el por qué la verdad es que yo todavía no me lo termino de creer, porque la OCDE lo que está haciendo es analizar cuáles son esas tecnologías que van a cambiarlo todo y poner el foco en 2 cosas. En primer lugar, en el potencial de negocio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que esas tecnologías exploten? Porque al final estamos hablando del desarrollo económico, ¿no? Y por otro lado, ¿cuál debería de ser la regulación y qué herramientas hay que poner en marcha para que todo eso no vaya en contra de la sociedad o de los intereses de las personas que estamos ahí, ¿no? Entonces, estamos trabajando tanto en el desarrollo del negocio como en la regulación y bueno, también asegurar la accesibilidad de todos, ¿no? ¿Y cómo llega Silvia ahí? Pues es un poco de locos, porque son los 30 y tantos expertos, que se supone, ¿no?, más reconocidos del mundo. Y bueno, pues tienes al americano, bueno, pues de distintas partes de África, al alemán, al francés, mucha persona de Latinoamérica también. Y es que resulta que todos los gobiernos se supone que tenían que nombrar a una persona. Y a mí no me ha nombrado ningún gobierno, porque España tiene una persona representando al país allí. Y a mí, aunque España ya tenía una persona, me ha localizado la OCDE o me ha contactado como mujer europea. Entonces yo no represento a un país, yo represento al conocimiento y al expertise de mujer europea que entiende la tecnología. ¿Y cómo llega a Silvia ahí? Pues mira, sinceramente, en la próxima reunión que tengamos, la verdad es que me gustaría preguntarlo porque no, yo tampoco lo puedo entender muy bien, te confieso, pero para mí ha sido, es que todavía no me lo creo. Muy bien, enhorabuena. Has hablado muchas veces sobre el impacto que la inteligencia artificial está teniendo o puede tener. De hecho, llevas hablando de inteligencia artificial muchos años, en muchos artículos, en muchos libros, del impacto que la inteligencia artificial puede tener o está teniendo en todas las empresas a nivel global. ¿Qué está pasando en España? ¿Cómo está impactando en este último año, año y medio, la inteligencia artificial? ¿Y en qué momento está el tejido empresarial español? Bueno, me encanta que me hagas esa pregunta. Yo sé que eso es una cosa que se dice mucho en las entrevistas, pero te tengo que explicar por qué. Y ha sucedido algo la semana pasada que a mí me ha hecho reflexionar. Me escribe una persona, y de hecho lo he compartido en LinkedIn, Inglés se llama, y me dice: Silvia, te adelantaste 7 años. Porque hace 7 años yo publiqué un libro que se llamaba No te vas a morir, que decía, ojo, con la robótica y la inteligencia artificial, como empresa, si lo haces bien no te vas a morir, si tienes una enfermedad rara, tampoco, porque vas a tener nuevas posibilidades. Si eres un profesional y no te gusta tu trabajo, no te vas a morir de la pena en ese trabajo porque vas a tener nuevas oportunidades. Y escribí el libro y él me dijo: te has adelantado 7 años, pero no es verdad, porque yo ese libro lo escribí en 2016 y era un libro que hablaba sobre los chatbots y decía: llegan los chatbots van a hacer esto, la IA generativa. Y yo decía a las empresas: hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y todo el mundo me miraba como si fuera un marciano. Y yo ya hablaba de cómo funcionaban todas estas inteligencias artificiales que hacen una predicción de palabras, que te generan texto, qué proyecto estaba haciendo Google. Lo saqué en mi serie de televisión española y decía: estos son los chatbots. Y es que no me hacía nadie. Bueno, a ver, no te voy a decir que no me hacían ni caso, porque sí que me hacen caso. O sea, yo trabajo mucho B2B en el mundo de la empresa y en el mundo de la empresa me hacen caso. Pero no las personas individuales que realmente se podían aprovechar de ello, ¿no? Y cada vez me sucede más que dicen: no, Silvia, tienes razón. Entonces está siendo un momento muy bonito el que estoy teniendo con la IA a raíz de ese trabajo que hice en 2016 y la perseverancia. No siempre viene acogido, te tengo que decir, y te voy a contar una anécdota muy graciosa, y digo muy graciosa porque voy a presumir de ella. Cuando hablo de tecnología, pues sucede que hieres muchas sensibilidades. Esto es así, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces hace un par de semanas yo estaba en Valencia dando una conferencia y salgo de la conferencia y me contacta la persona que me lleva a TikTok. Mi jefe decía: Silvia, hay que meterse en TikTok. Yo soy una persona de LinkedIn, tengo un poquito de Instagram y un poquito de Twitter,
bueno, de X, y he probado TikTok y bueno, pues me está yendo más o menos bien y resulta que pongo un vídeo diciendo que hay que dejar a los niños usar la tecnología y en particular los videojuegos. Cuando hablo de videojuegos vuelvo a la IA, porque claro, los videojuegos ahora mismo tienen ese hiperrealismo, pues gracias a los motores de IA y claro, el videojuego además es la base sobre la que se inspiran hoy las experiencias inmersivas. De hecho, los motores de experiencias inmersivas están basados, bueno, en su gran mayoría en Fortnite, de las experiencias inmersivas de las empresas, por ejemplo en el lujo, ¿no? En la industria del lujo. Y total, que pongo un vídeo diciendo hay que dejar a los niños usar la tecnología porque los videojuegos desarrollan tal, las competencias sociales, que es verdad, pero tienes que controlar el tiempo que el niño está con el videojuego. En 2 horas, 130.000 visualizaciones, todo fenomenal, hasta que en TikTok me bloquean la cuenta. Vaya. Por contenido ofensivo. Estaba haciendo daño a la sensibilidad de varias personas, que claro, que tú puedes salir en las redes sociales, ¿no? Y puedes decir cualquier barbaridad política, puedes enseñar lo que quieras, pero como digas, que son mis mensajes. Hay que estudiar, señores, hay que estudiar. Que es que si no estudias no sé qué puedes esperar de la vida. Que hay muchas películas hechas de personas que han tenido mucho éxito porque no han estudiado, pero es que es la excepción que confirma la regla y por eso le hacen la peli. O sea, pero como tú digas, hay que estudiar, la tecnología no es mala, el 5G no nos va a matar. O sea, digo, tantas cosas y tantas barbaridades, pues se ve que he herido la sensibilidad de alguno, me han puesto como contenido, pero a mí me da igual. Silvia Leal, y es la sensibilidad de TikTok. Yo era la sensibilidad de TikTok porque digo a la gente que hay que estudiar, que la tecnología no es mala, que el problema es que no tenemos suficiente conciencia de lo que hacemos y ahí tenemos lo que ha pasado con WorldCoin. O sea, la gente está dejando que le escaneen el iris y mañana pueden pedir con ese iris un préstamo y no pasa nada. Y sale la gente de esto y dice, ¿y tú por qué has dado tu iris? No, bueno, porque me dan 10 euros, dicen uno, otros 100. Pero por favor, si encima lo que te dan es una cripto. Pero, ¿cómo estás viendo tú toda esta polémica con la lectura de iris? Porque es una empresa que depende de Sam Altman o de OpenAI o tiene una vinculación con ellos. Es una empresa de Sam Altman que ha dicho esta misma semana que está preocupado con lo que pueda pasar con su invento. Pero hay colas kilométricas de personas que dicen que es como la bolsa y que a cambio de nada te dan criptos. Entonces, claro, yo creo que es otra demostración de la falta de conciencia que nos hace falta con relación a todas estas tecnologías. Pero ojo, yo soy muy pro tecnología. Entonces, y de hecho he estado con la policía analizando qué es lo que iba a pasar con las experiencias inmersivas y la inteligencia artificial cuando lleguen los crímenes que no conocemos. Bueno, esto lo he hecho también con la OCDE, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como llegan los crímenes o llega la posibilidad de que alguien, bueno, pues, a ver, en la red oscura por 30 euros compras un pasaporte. Esto es así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cerramos todo? Hombre, no, lo que hace falta es conciencia, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que seguir ahí pues dando visibilidad a lo que está pasando porque no lo podemos, pero tampoco lo debemos parar, porque igual que están estos riesgos, están todas las vidas que se pueden salvar, todas las economías que pueden salir gracias a esto adelante, el metaverso, o mejor dicho, las experiencias inmersivas, porque dices metaverso y parece que es una cosa negativa. Venga, las experiencias inmersivas se prevé que para el 2030 generen o podrían generar una economía superior a la actual de Latinoamérica. ¿Y lo vamos a parar? Cuéntanos algún caso de éxito de uso de una tecnología inmersiva que digas tú, wow, mira lo que se está haciendo ahora y lo que se está consiguiendo. Buah, pues mira, ahí puedo contarte cosas españolas y te voy a contar también cosas que he visto en la OCDE, que bueno, un privilegio. Estuvimos viendo en la última reunión con los veteranos del ejército americano cómo se utiliza para intentar sanar a las personas que tienen trauma después de haber estado en la batalla, ¿no? Yo la verdad es que en el ejército americano he visto cosas chulísimas, porque cuando estuve con Televisión Española, estuve con el Dr. Hampton, que es el hombre que se encarga de, bueno, tiene un proyecto para descargar recuerdos y luego reimplantarlos, ¿no? Y recuerdo perfectamente, él está trabajando en ello, ha conseguido cositas, pero todavía no ha conseguido reimplantar los recuerdos. Y recuerdo que le pregunté, pero ¿cómo se te ha ocurrido esta locura, no? Y él, que es muy simpático, me dijo, mira Silvia, es que cuando yo era un chaval leí un cómic y en el cómic esto se podía hacer, descargabas los recuerdos y luego los reimplantabas. Y cuando me hice adulto y supe que esto no era posible, dije, pues entonces lo tengo que hacer yo, ¿no? Y bueno, todos sabemos que las grandes innovaciones vienen precisamente o del ejército
o de la ciencia ficción, y en este caso venía de la ciencia ficción, pero vamos, hay que saber también que vienen también muchas cosas del ejército y a ver hacia dónde vamos. Bueno, tú ¿no? siempre has sido una gran defensora, ¿no?, de buscar recursos o ideas de hacia dónde va el futuro mirando en la ciencia ficción. Claro, mirando la ciencia ficción, porque el Internet de las cosas viene de ahí, la inteligencia artificial viene de un niño. ¿Sabes el origen de la inteligencia artificial? ¿No lo sabes? Bueno, es brutal. Normalmente se atribuye a Alan Turing por el test de Turing para determinar si una tecnología razona o no como un humano, pero el origen está en un chaval maltratado. Porque resulta que había nacido en Detroit, tenía 12 años, le encantaban las matemáticas y su padre decía que dejase el cole. Y como era maltratado, con 12 años, su padre dijo que hasta aquí habíamos llegado y se escondió en la biblioteca local y leyó un libro que se llama Principia Mathematica, que es la obra cumbre de la matemática moderna, y vio errores y avisó al premio Nobel de que había detectado varios errores. Entonces le invitó con él a estudiar a la universidad, pero su padre dijo que, vamos, ni en el mejor de sus sueños. Y 3 años después escapó de casa y conoció a un hombre que se llamaba Warren McCulloch. El primero se llama Walter Pitts, que estaba trabajando en desarrollar un modelo lógico-matemático sobre el funcionamiento del cerebro. Pero claro, él no sabía mucho de matemáticas. Y entonces le invitó a vivir con él y con su familia a su casa. Por cierto, el que le invitó a estudiar en la universidad pensaba que había estudiado, que estaba haciendo la tesis doctoral, tenía 12 años. Y allí juntos empezaron a trabajar y desarrollaron juntos el primer modelo lógico-matemático sobre el funcionamiento del cerebro. Un chaval maltratado que no volvió a ver a su familia, con el que le invitó a su casa, y por cierto, y Alan Turing dijo que no lo conseguirían. Pues ahí lo consiguieron. Sí. Lo consiguieron. Bueno, vamos a retomar un poquito el tema que estábamos hablando antes de experiencias inmersivas y de metaversos, de inteligencia artificial. ¿Te habías quedado a punto de contarnos una experiencia inmersiva a nivel internacional que está funcionando? Bueno, nos has contado la del ejército americano y te habías quedado a punto de contarnos una. La de los niños de Nigeria. En Nigeria se está trabajando, y esto también lo hemos estado viendo en la OCDE, en que hay muchos niños que no pueden ir al cole. Y entonces en cómo se pueden utilizar estas tecnologías para que los niños de Nigeria que no pueden ir al cole puedan tener pues otra formación. Entonces yo sé que la gente dirá, Silvia, esto es Ready Player One. Pues sí, pero es que en Ready Player One lo que nos encontramos es un entorno muy complicado, con mucha criminalidad, donde ir al colegio te pone la vida en peligro, y además las tasas de abandono escolar son muy altas porque la formación es muy mala. Bueno, pues esto se replica en Nigeria, no por las mismas razones, sino porque allí no hay recursos para que todos los niños estudien. Pero en España también hay cosas muy bonitas, ¿eh? ¿Como por ejemplo? Bueno, como por ejemplo hay una campaña que se ha hecho hace poquito con un grupo musical, no voy a dar marcas, pero si tú querías o te gusta Morat, ¿te gusta el grupo musical Morat colombiano? Sí. Pues tú ibas a las tiendas de esta empresa de telefonía, cuya marca no voy a mencionar, y podías cantar o hacerte una foto con Morat y tener una experiencia hiperrealista cantando con el grupo, porque tú te metes ahí en el vídeo gracias a la inteligencia artificial y lo compartes en las redes. Sabes que eso tiene esa parte que es como publicitaria, ¿no?, de acción publicitaria, que nos encanta, y luego también tiene otras como lo que le ha pasado a Bad Bunny, que le han hecho una canción, o a Eladio Carrión, o a Rosalía con el cuerpo de Bad Bunny, o... Claro. No sé, ¿cómo ves tú todo este tema de la ética, los derechos de autor, que se están mezclando ahí con la inteligencia artificial, el uso de las voces de uno, el que haya gente que esté planteándose, o locutores o actores que estén planteándose si ceden sus voces a Eleven Labs o a otros bancos de voces para que puedan rentabilizar ese uso? ¿Cómo ves tú todo eso? Pues mira, uno de mis clientes es la Asociación de Promotores Musicales. Y recuerdo que en el último evento en el que estuve con ellos comiendo me contaron algo que a mí me dejó estupefacta. Y es que ahora mismo se encuentran con que alguien coge una canción y le cambia la velocidad y la nueva canción no tiene los derechos de autor. Claro. Y claro, dices, ¿cómo lo veo? Tremendo, ¿no? Pero ¿la culpa es de la tecnología o de las personas que cogen la canción, le cambian el ritmo? Y dices, ¿de verdad eso está pasando? ¿Pero qué es lo que pasa? Que echamos la culpa a la tecnología que nos da estas posibilidades. No, hombre, no, lo que hay que hacer es regularlo. Pero ¿cómo lo veo? Bueno, pues en el caso de
Estas personas, ¿no?, que cogen las canciones, le cambian el ritmo y las explotan, bueno, me parece una verdadera barbaridad y creo que hay que regularlo, pero luego cuando hablamos, por ejemplo, de la inteligencia artificial generativa, que dice la gente, bueno, ¿qué pasa con los textos? A ver, yo creo que hay que ponerlo todo en contexto, ¿no? Y si tú buscas un texto generado por una inteligencia artificial generativa, no vas a estar hablando de un texto que se ha generado con 3 libros, es que se ha generado con 1 millón de libros o 1000 millones de libros. A ver, me lo estoy inventando, ¿eh? Pero con 1 millón de libros puede que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es más, yo como Silvia, cuando escribo, siempre tengo una fuente de inspiración, o 50. ¿Les tengo que dar mis derechos de autor? Claro, totalmente. Y luego has mencionado antes otra cosa también que me ha parecido muy, muy curiosa, y es los crímenes del futuro. ¿Qué son esos crímenes que todavía no conocemos o que no sabemos que van a pasar y que puede ser que pasen? Tú quieres que te cuente lo que le dije a la policía, ¿no? Los crímenes del futuro es que están cantados, si me lo permites alguna expresión, porque solo hay que leer la ciencia ficción, que es donde se describen perfectamente, por desgracia, la fuente de inspiración de los desarrollos tecnológicos, pero también de los criminales. Porque estos criminales, que no me oigan, tienen imaginación, pero no tanta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues crímenes. ¿Qué es lo que estuve viendo con la policía? Pues que cuando alguien vaya a denunciar este tipo de crímenes, hay que abrir la mente. Por ejemplo, supongamos que tú estás, caso concreto, en Roblox, ¿no? Y en Roblox hay gente que ha comprado cosas y que tienen un valor alto. Por ejemplo, el famoso bolso de Gucci, del que se ha hablado mucho, pero si alguien no lo conoce, cuento el caso otra vez. Un bolso que en el mundo físico cuesta $3.400 y en el mundo online, una réplica digital, se vendió por 4.150. Una locura, o sea, yo tampoco lo entiendo, que alguien pague por una cosa así, pero bueno, no lo voy a juzgar. Y esta persona, bueno, pues tiene su avatar con su bolsito por el que ha pagado 4.150. ¿Qué pasa si de repente alguien va y mata al avatar o le roba el bolso? ¿Qué pasa? Es que estamos hablando de $4.150. Y tú vas a la policía y dices, no, es que a mí en Roblox, que es un videojuego, es que me han robado el bolso. Ojo, que a lo mejor te hacen caso, no te hacen caso, pero si vas a decir que te han robado el móvil, pues sí que te van a hacer caso. El móvil te puede costar 100 euros, a lo mejor, o 1000. Entonces, ojito con eso, pero hay otra cosa que a mí me preocupa más y está relacionada con la inteligencia artificial, y es que tú con la inteligencia artificial hoy puedes hacer locuras, ¿no? Entonces vimos el caso de las niñas de Almendralejo, que fue tremendo, pero eran fotos. ¿Qué pasa si un padre se encuentra con que no es una foto, es un vídeo hiperrealista? No estamos hablando de chapuzas, hiperrealista con su hija, ¿no? Va a pasar, seguro. Sí, pero espera, vamos a dar una vuelta de tuerca. ¿Qué pasa si alguien coge y hace una experiencia inmersiva en la que tú tienes la sensación de que eso es real y pone a un político haciendo algo a un niño? Y tú sabes que eso no es verdad y te van a decir que eso no es verdad, pero no te vas a quitar la imagen de ese político de la cabeza. Puedes destrozar una vida, una carrera profesional o lo que quieras. Entonces, ojo que no todo vale. Ahí vamos a tener que aprender todos, ¿no? Porque al final es una tecnología tan disruptiva y que lo está cambiando todo tanto que no vamos a tener más remedio como sociedad que adaptarnos y aprender a manejarla y a entender que, bueno, pues tiene sus cosas positivas como todo y sus cosas más negativas que hay que aprender a lidiar con ellas y a corregirlas con legislación, con policía. Y con sentido común. Con sentido común, efectivamente. Porque fíjate, hablamos de todo esto y dices, en las empresas, ¿no? El gran beneficiado. Mira cuál es el reto en estos momentos de los departamentos de marketing y cómo con la IA y las experiencias inmersivas lo pueden resolver. El departamento de marketing es el encargado de asegurarse de que una persona se emocione y se vincule emocionalmente con un producto. Y entonces juegan con herramientas como una imagen en una revista, un post en Instagram, un vídeo o un anuncio en televisión. Y claro, cuando están haciendo esa generación de emociones o esa vinculación emocional, su competencia es feroz, porque esa persona viene de jugar a un videojuego hiperrealista al fútbol o una batalla en primera persona y claro, o sea, tú compites con tu campañita en Instagram, con esa emoción generada en esa batalla en primera persona en un Fortnite, por ejemplo, ¿no?
O estás compitiendo también con una serie como cualquier serie de Netflix que tienen unos argumentos tremendos con tu post en Instagram. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un departamento de marketing ahora tiene la potencia de una serie de Netflix con un videojuego, o sea, lo mezclas todo. Toda la potencia de todas esas herramientas tú la vas a poder utilizar para generar experiencias que vinculen a tu cliente, en experiencias que son bidireccionales, donde tú puedes poner un coche de un color o de otro y saber cuál es el que te va a comprar el cliente, y además puedes cambiar información con él, puedes captar información, puedes adaptar la campaña. Es que para el mundo del marketing, o sea, Es brutal. es brutal. Entonces, ¿lo vamos a parar? No podemos. Si al mundo del marketing les estamos abriendo una serie de oportunidades con las que todavía, fíjate lo que te voy a decir, no están soñando. Ni se lo imaginan. ¿Y cómo adaptamos? ¿Cómo metemos toda esa tecnología, todas esas experiencias inmersivas en las empresas de hoy? En las de hoy de Murcia, en las de hoy de España. ¿Cómo adaptamos eso? Pues yo ¿Cómo les motivamos? Sí, yo soy muy optimista, pero también soy muy realista, y como llevo toda la vida haciendo proyectos de tecnología, y ya llevo unos cuantos años, no me preguntes, te diría que, como siempre, hay que buscar el business case. Entonces, estamos acostumbrados, ojo, yo empecé en el mundo SAP hace ya, y la gente compraba tecnología para hacer el proyecto y muchas veces no tenían claro qué es lo que esperaban hacer con ella, ¿no? No, es que me dicen que hay que hacer esto y te hablo de SAP y te puedo hablar de cualquier tecnología. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Con un business case. O sea, ¿qué necesitas hacer? ¿Necesitas resolver algo en el departamento de marketing? ¿Quieres crear un nuevo canal para la comercialización de tus productos? Tú imagínate, en este caso Gucci, qué bien, que de repente sacan una réplica virtual y rentabilizan el bolso de otra manera con un esfuerzo tendente a cero. O sea, entonces, ¿qué esperas hacer? ¿Quieres ganar más dinero? ¿Quieres vincular mejor a tu cliente? ¿Quieres hacer una experiencia inmersiva para captar información? Entonces, yo iría poco a poco sabiendo, para empezar, que son cosas que no cuestan mucho dinero, porque luego también está el prejuicio de cuánto cuesta esto. Pero, o sea, no cuesta mucho dinero. Lo que hace falta es una persona con ideas buenas y que sea capaz de desarrollarlo, pero ahora mismo todo esto no cuesta mucho dinero y no hay más que prejuicios. Entonces, yo que les recomendaría que vayan poco a poco. Primero, que lo prueben, porque, o sea, no puedes juzgar una tecnología sin haberla probado, y estamos acostumbradísimos a encontrarnos con personas que están criticando las gafas de Google, las experiencias inmersivas, el metaverso, ChatGPT, Gemini, todo, y no lo han probado. Entonces, uno, no lo juzgues sin probar, y dos, si vas a hacerlo, o sea, empieza por el business case, y hasta que no lo tengas claro, no pasa nada. ¿Y qué oportunidades ves tú tanto para empleadores como para empleados ahí? O sea, ¿qué le recomendamos a los equipos de trabajo o a los líderes de equipo, y qué le recomendamos a los CEOs? O sea, Sí, ¿qué hacen ahí? Mi gran recomendación para el CEO, sin duda, es la del business case, pero claro, también le tengo que decir que una vez que decida lanzarse, a lo mejor se encuentra con un problema que también hay aquí en Murcia, y es que no sobra talento precisamente. O sea, todos sabemos que está costando muchísimo trabajo encontrar profesionales no solamente con competencias tecnológicas. Entonces, ahí va a tener que ser muy ingenioso o colaborar con empresas que se dediquen a ello para poder hacerlo, pero una vez que lo tenga claro, la clave va a ser que lo haga con gente que sepa, porque no te puedes lanzar a este tipo de cosas a improvisar. O sea, si estás lanzando algo y el proyecto es nuevo y encima la persona que lo está haciendo no tiene ninguna experiencia, pues estás condenado a tener algún que otro problema. Entonces, si esa persona no tiene experiencia, pues dásela con un apoyo externo. Y para las personas que están trabajando en las organizaciones, de nuevo me voy a los prejuicios, y es que se decía, y la OCDE, el World Economic Forum, que cuando llegase la inteligencia artificial se iban a destruir 75 millones de puestos de trabajo, y eso acaparaba las portadas de todos los medios de comunicación. Pero en el mismo informe se decía, y se van a generar 133 millones de puestos de trabajo, pero como eso no vende, eso no aparecía en ningún lado. Entonces siempre se ha hablado de una generación mayor que la destrucción. De hecho, en estos momentos las empresas buscan talento y no lo encuentran. No hay un problema de desempleo únicamente. Entonces, a las personas, empresa o en otra, pero probablemente en la misma empresa, y vas a ganar más dinero. Y el esfuerzo de formarte en todo esto tampoco es tan alto. Entonces, que abran los ojos. ¿Tú crees o cuál es tu visión como experta? ¿Tú crees que
vamos hacia en el medio plazo y en el largo. ¿Vamos hacia un entorno en el que haya más oportunidad de trabajo o en el que la IA va a acabar con el trabajo? Es que la historia siempre ha sido así. Empieza la revolución industrial y salen todos los que dicen que las máquinas van a acabar con el empleo y llevamos siempre igual la misma trayectoria y hoy solo se conservan un 1% de los empleos que había hace un siglo. Entonces, yo no quisiera ser ascensorista, no quisiera ser sereno, no quisiera hacer tantas y tantas cosas y hoy las empresas no encuentran talento. Entonces, esto siempre ha sido así, ahora es más rápido, pero siempre se ha generado más de lo que se ha destruido. Otra cosa es que nos tenemos que formar, porque hay muchas cosas que la IA no puede y no va a poder hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia de las máquinas? Y eso hay que tenerlo clarísimo. Entra un competidor en las tareas que estamos haciendo hoy. Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo como persona que esa tecnología no tiene? ¿O qué es lo que tengo que no va a tener además? Entonces, yo puedo salir al mercado y buscar una inteligencia artificial estupenda, pero aparte de estupenda, quiero que haga algo muy bien. Y puedo buscar una que sea, fíjate lo que te digo, intuitiva. Todas las IAs son intuitivas, pero súper intuitiva, ok. Pero si busco una IA que sea intuitiva y además que sea creativa, tú imagínate ya, creativa e intuitiva. O sea, sal a buscarla porque no la vas a encontrar y tú sabes de esto. Pero ya si busco una IA que sea creativa, intuitiva y espíritu crítico, apaga y vámonos. Creativa, intuitiva, espíritu crítico y empezamos a meter otra serie de componentes. Empática. Hay IAs empáticas que detectan las emociones, pero empática, creativa, intuitiva. Entonces, todavía estamos muy por encima de los humanos. Entonces, pongámonos ahí, porque si el objetivo que tenemos como humanos en el trabajo es estar leyendo un script o haciendo lo que marca un script, mal vamos, ¿no? Entonces, yo soy optimista porque entiendo qué es lo que nos diferencia de las máquinas. Creo que todos deberíamos de tenerlo clarísimo y esto haría que les perdiéramos el miedo y que nos focalizásemos en ese conocimiento y esas competencias que no tienen y no van a tener, al menos en un largo periodo de tiempo. Ya veremos qué pasa después, ¿no? Que es lo que se llama, que a mí me encanta, el superprofesional. Es una persona que sabe mucho de su ámbito, de finanzas, de marketing, de lo que sea, que tiene las competencias tecnológicas y pensamos que eso era suficiente, ¿no? Tú sabes mucho de lo tuyo, tú tienes las competencias tecnológicas y listo. Es que eso lo hace la IA. Entonces, ahora te reta a que sepas mucho de los tuyos, de tu tarea, sepas mucho de tecnología o lo básico, porque no siempre tienes que saber mucho, pero tienes que saber lo básico y luego tienes que desarrollar esas competencias humanas que te diferencian de las máquinas. Y ese es el reto, porque el sistema educativo nos ha dicho que no podíamos ser creativos a la hora de resolver un problema, tal, pero las cosas están cambiando, ¿no? Entonces, si tú haces eso, trabajo no te va a faltar y además va a ser un bonito trabajo y muy bien pagado. ¿Y qué vías de formación le podemos plantear a la gente? Porque ahora mismo tenemos un montón de gente que estará oyendo esto y que estará diciendo, bueno, ¿y dónde voy? ¿De dónde saco esos recursos? Bueno, vías de formación en estos momentos, o sea, yo creo que quien se quiera formar, opciones no le van a faltar. Si tú quieres una formación profunda, además hacer networking, quieres el contacto con el profesor, pues ahora mismo hay cantidad de programas en toda España y en todo el mundo a los que puedes acceder porque hay programas de formación, gracias a Dios, no faltan. Pero, ¿qué pasa? Bueno, es que no quiero hacer publicidad, si quieres... ¿Tengo razón? Hay muchísimos programas de formación. ¿Y aquí en Murcia? En Murcia también, claro, de hecho muy cerca de aquí. Efectivamente. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Si además resulta, ¿no?, que tú no tienes recursos y que quieres empezar con una formación puntual que te dé ese grado de empleabilidad que luego te permita hacer un programa de formación normal, ¿no?, de los de toda la vida, con el compañero, el profesor, etcétera, pero necesitas esa formación puntual que te dé la empleabilidad, que te permita meterte en este mundo y no tienes dinero. Entonces yo a todo el mundo le digo, haz un MOOC, Massive Online Open Course. Mira, me acabo de apuntar yo en uno en la Universidad de Harvard, de programación. Digo, pero yo no soy programadora y me apetecía. Y digo, mira, me voy a apuntar a uno que voy a hacer este año. Y he pagado 200 euros por el título. Título que todavía no me voy a llevar hasta que lo acabe porque son muy exigentes. Pero si tú quieres hacer el curso y formarte, no tienes que pagar. Ojo, que te estoy hablando de que lo voy a hacer en la Universidad de Harvard. O sea, bueno, en el mejor de mis sueños. Y tengo que hacer trabajos, me los corrigen. Gratis. Bueno, yo pago por el título, sí, ya lo pago por adelantado porque dicen que si lo pagas por adelantado, eso te motiva a sacártelo porque si no pierdes el dinero, ¿no?
es que tendríamos que estar haciendo todos MOOCs. Y luego tiene otra cosa muy interesante, esto me lo dijo un alumno en un programa que di, y me dijo, Silvia, yo no sabía si quería hacer biotecnología, ¿no? Entonces, tú empiezas ahí, estás buscando tu trayectoria, entonces tienes tantas cosas, ¿no? Que dices, pues no sé si hacer esto, lo otro. Entonces, algunas veces te metes en algo y puede ser o no lo tuyo, ¿no? Y dices, gracias a los MOOCs, tú puedes saber si lo que vas a estudiar es o no lo tuyo, porque haces esta formación cortita y luego dices, oh, esto me encanta, o quiero probar ciberseguridad. Entonces, vamos, cuando te digo que todos deberíamos estar haciendo un MOOC hoy, predico con el ejemplo. Yo he hecho ese porque, bueno, me apetecía, un poco locura, pero es que está lleno de MOOCs y aquí en España hay MOOCs de las universidades que son absolutamente maravillosos. Y además tienen mucha calidad porque las universidades saben que cuando lo hacen y alguien hace el programa y le gusta, su aspiración es pasarse luego a hacer el programa amplio, tradicional. Entonces, yo no entiendo que no sepamos todos que esto existe. Correcto, hay muchísimas oportunidades de formación gratuita, de muy bajo coste y como comentabas antes, dos buenos amigos nuestros, Anas Andalous y John Hernández, que se conocieron en Murcia, se conocieron en un evento que organizamos nosotros también de inteligencia artificial y de emprendedores, pues también han generado su propio proyecto, Anas ha generado su propio proyecto y luego ha invitado a John a ser profesor en él sobre formación online en inteligencia artificial. Es decir, que las oportunidades de aprendizaje no solo están ahí, sino que las de generar modelos de negocio validados y que además pueden ser muy rentables, también están ahí y creo que hay una ventana de oportunidad brutal. Para todo el mundo, para que todos podamos formarnos o para que todos podamos, bueno, pues explorar otras vías de negocio y de emprendeduría. Así que, bueno, pues todo lleno de oportunidades. Has comentado también antes que me ha parecido muy interesante que la inteligencia artificial, bueno, que todas las habilidades, ¿no?, del ser humano, toda la empatía, la creatividad, nos ayudaban, nos podían diferenciar de la inteligencia artificial. ¿Puede ayudarnos la inteligencia artificial a entrenarlas? Buah. Mira, aquí te voy a contar mi historia. Hay herramientas de matemáticas. En estos momentos el 70% de los universitarios españoles tiene ansiedad matemática, que es una sensación de estrés y ansiedad a la hora de hacer este tipo de problemas, ¿no? Y a los chavales en el cole les pasa mucho que no les gustan las matemáticas. Y le pasaba a mi hijo. Entonces hay una serie de herramientas que reducen el tiempo de aprendizaje a un tercio, no en un tercio, a un tercio, porque detectan cómo avanzas, cómo estás evolucionando, que se te da mal, te lo mete por ahí. Entonces, bueno, pues como que te va engañando y te va enseñando las matemáticas al ritmo que tú necesitas. Y mi hijo, yo creo que era en quinto de primaria más o menos, bueno, pues se le atragantaron. Y dije, bueno, pues a ver qué es lo que hago. Entonces hablé con la profesora y para mí era muy importante que se resolviera el problema porque yo sé que las competencias matemáticas van a ser importantísimas. De hecho, hoy dice el Banco de España que explican hasta en un 22% tu sueldo. Ojo, el Banco de España. Poca broma. Poca broma, y el Banco de España, a quien yo no le voy a llevar la contraria. Y entonces le metí esta herramienta y la profesora, o sea, no solo le metí la herramienta, sino que la profesora dijo, venga, va, le voy a dar también un empujoncito, ¿no? Y hoy está sacando sobresalientes en matemáticas, está en segundo de la ESO y le ha dicho el profesor que debería de ser matemático, o sea, mi hijo. O sea, no te cuento algo que me contó un niño, tú hoy le preguntas a mi hijo qué va a ser de mayor y te dice matemático. Es increíble, ¿no?, la capacidad que tiene una herramienta como usando inteligencia artificial para potenciar de repente una habilidad que tú te habías autoconvencido, pensabas o estabas seguro de que no era para ti. Y resulta que simplemente algo se torció. Fíjate, a lo mejor es que esto es así. En una clase no entiendes algo o faltas porque vas al médico. Imagínate, un chaval falla la clase justo el día que tal y se va haciendo una bola, Entonces yo no sé qué es lo que le pasó a mi hijo, pero hoy... Lo bueno que tiene la inteligencia artificial es que, claro, cuando estamos educando, al final, bueno, en la vida vamos etiquetando a las personas y conforme las etiquetamos, pues la propia etiqueta transforma a la persona etiquetada, ¿no?, para responder, ¿no?, a ese estímulo.
Y claro, lo bueno que tiene la inteligencia artificial es que está entrenada para no hacer caso a eso, sino para cumplir con un objetivo. Así que obvia todo ese background y se centra en que tú alcances el objetivo que te habías planteado. Así que Claro. ahí nos da una oportunidad muy buena. Y luego dices, estoy hablando de niños y matemáticas, pero en las empresas ahora mismo nos encontramos con un momento en el que todos tenemos que estudiar y tenemos más trabajo que nunca. Entonces no podemos plantearnos un sistema formativo de reciclaje en todas estas competencias, cambio de modelo de negocio, herramientas, tal, sin todo esto. O sea, si no uso la IA, no puedo pedirle al trabajador que saque el tiempo donde no lo tiene para formarse. Entonces son imprescindibles. Y uso las matemáticas porque es, vamos, a priori lo más claro, pero usar la inteligencia artificial para aprender cualquier otro tipo de conocimientos debería de ser, fíjate lo que te digo, obligatorio por ley. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, en que no podemos perder esa oportunidad. Y volviendo otra vez al tema que nos ocupa hoy, que es el Prom Day, el Día de la Responsabilidad Social Corporativa, ¿qué impacto va a tener la inteligencia artificial en la responsabilidad social corporativa, en las empresas que...? Pues está directamente vinculado, porque al hablar de RSC hablamos del planeta, hablamos de la sociedad y hablamos de las empresas. Entonces, en estos momentos contra el cambio climático, las herramientas fundamentales que tenemos son de inteligencia artificial. O sea, son herramientas como, por ejemplo, los gemelos digitales para saber qué pasa con cada una de las acciones que tomemos. Entonces, el impacto contra el cambio climático es clarísimo, pero también si uso la inteligencia artificial, por ejemplo, en las fábricas, voy a tener entre un 25 y un 40% menos de consumo energético y emisiones. Entonces, ahí, brutal. Luego tenemos todo el tema social. Con la inteligencia artificial puedo ayudar a las personas a formarse mejor y más rápido, como hemos visto, pero también generar nuevas oportunidades de empleo para otras personas o que tengan un trabajo mejor. Ahí tienes el componente social. Y respecto a las compañías, el Banco de España, y vuelvo otra vez al Banco de España, habla de que, bueno, primero hay un ranking europeo que dice que España es uno de los países menos productivos de la eurozona y el Banco de España dice que es la falta de formación. Entonces, la inteligencia artificial puede ayudarnos a resolver hasta el problema de la baja productividad de las empresas. Si quiero un buen gobierno corporativo, RSC, clima, sostenibilidad social y buen gobierno corporativo, me lo puedo plantear sin la inteligencia artificial, entonces está directamente vinculado. Vamos, de hecho, yo pienso que es la solución para los retos de la ESG actuales. Vamos, Silvia, ahora que hablas de gobierno corporativo, hacia un gobierno de las empresas y, por qué no decir, de los ciudadanos, potenciado o suplementado primero con inteligencia artificial y que después sea una inteligencia artificial la que los gobierne. O sea, ¿ves cómo es esa distopía factible o es ciencia ficción? ¿Te gusta Isaac Asimov? Sé quién es, no he leído nada. Mira, tiene un cuento, si no me equivoco, se llama Sufragio Universal, Ajá. donde una inteligencia artificial calcula cuál es el ciudadano representativo al que tiene que preguntar quién debe gobernar y ese ciudadano es el que representaría a toda la sociedad, ¿no? Estamos locos. Entonces, yo creo en que todas estas herramientas llegan para darnos transparencia y transparencia es lo que falta hoy. No quiero hablar de política, pero ¿qué está pasando con los fondos europeos? Entonces, esto con una buena inteligencia artificial no pasaría y me encuentro entre las afectadas porque he pedido no sé cuántas subvenciones y a mí no me llega ninguna, es que no me llegan ni las comunicaciones de recibido los papeles, ¿no? Entonces esto con una IA no pasaría, ¿no? Pero yo no creo que la IA, con todas las debilidades que le hemos achacado anteriormente, llegue para sustituirnos en nada. Entonces es una herramienta que debe llegar para darnos transparencia, para darnos herramientas de productividad y herramientas de una mejor gestión, porque la gestión ahora mismo de muchas cosas tiene, vamos, mucho margen de mejora y tenemos que verlo así, como una herramienta para los ciudadanos y sus políticos. Porque los políticos que no lo vean así, hoy a lo mejor aguantan, pero a ver lo que duran. Y luego también hay otro tema que a mí me preocupa siempre mucho y es todo lo que tiene que ver con empoderamiento femenino, con
posicionamiento, ¿no? de la mujer en la sociedad, en la empresa. Al final, uno tiene la filosofía que tiene o tiene la expectativa de que todo es igualitario, de que todo está bien, pero luego la realidad es bastante tozuda y los consejos de administración, los principales puestos de poder dentro de las empresas, el poder en general, suele estar en manos de hombres. ¿Hay una posibilidad de que la inteligencia artificial, o crees que la inteligencia artificial puede ser una herramienta o un vehículo para acelerar a esas mujeres que no han encontrado no han encontrado su camino o no han tenido las mismas oportunidades o sienten que bueno, pues se les ha pasado un tramo de la vida atendiendo lo que se supone que la sociedad esperaba de ellas y de repente se encuentran con una madurez y que bueno, pues no han desarrollado su proyecto profesional o su proyecto de vida como ellas deseaban o como tenían esperanza? A lo que habría que añadir el factor Atenea, que es un término con el que se hace referencia al hecho de que muchas mujeres estudian carreras STEM o se meten en el mundo STEM y en determinado momento deciden dejarlo porque no les merece la pena. Yo me incluyo entre ellas, ¿eh? Yo estuve en un momento dado a punto de dejarlo porque no me compensaba, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Lo que pasa que bueno, ahí tuve un apoyo y no lo dejé. Y ahora estoy feliz de no haberlo dejado. Pero no es un problema tecnológico que se pueda resolver con tecnología. Ojalá, sería facilísimo. Es un problema social. Es un problema social de estereotipos. Cuando vemos las series de televisión, las personas que se dedican a las tecnologías son raritos, frikis. Cuando pensamos en chicas que se dedican a la tecnología son las feas, las raritas, las frikis. Entonces, ojalá nos ayudase la IA a resolverlo, pero el problema no es ese y la solución no va por ahí. Ahora, seguro que nos da pistas o herramientas para poder avanzar, porque ya es hora, ¿eh? Sí, sin duda. Ya es hora. Yo sí tengo una expectativa grande porque al final veo como que la inteligencia artificial lo que nos confronta a cada uno de nosotros es con el límite de nuestra imaginación. Nos permite acceder a técnicas o a tecnologías para las que antes necesitábamos demasiada cooperación o mucha cooperación o necesitábamos a alguien que fuera tecnológicamente más hábil que nosotros en ese área, y la inteligencia artificial nos va suplantando en todo eso. Y en el caso de tanto, da igual el género, pero bueno, en el caso de cualquier persona que quiera desarrollar un proyecto, pues como que baja mucho las barreras de acceso, baja mucho las barreras de entrada. Y por ir terminando ya, Silvia, que la conversación está súper interesante, en el caso de la medicina, en Murcia tenemos algún caso de alguna empresa que también ha participado en nuestro proyecto, en Pron Congress, y que han venido a hablar sobre cómo están utilizando la inteligencia artificial para generar modelos en 3D que luego facilitan operaciones quirúrgicas ultra complejas y que hacen que bueno, pues mejore el resultado de las mismas en un potencial muy grande. A nivel de medicina, ¿ves que la inteligencia artificial puede abrirnos también posibilidades nuevas? Antes has hablado de no te vas a morir nunca. No sé si... Bueno, yo no he dicho no te vas a morir nunca. He dicho que puedes dar esperanza y decir el no te vas a morir. Es una esperanza. Pero no hablo de él nunca, porque claro, ahí... Pues nunca, quizás demasiado tiempo. O demasiado pronto. Si me preguntase, Silvia, ¿cuál es el campo en el que más impacto va a tener la inteligencia artificial? Te diría, no tengo ninguna duda de que la medicina. Los simuladores virtuales o los gemelos digitales para desarrollo de medicamentos, para simular el impacto de un medicamento en un cuerpo en concreto, caso de enfermedades raras o tipo de cáncer, para el desarrollo de vacunas, para que una persona entienda, porque también está el tema de los tratamientos, asuma y sepa hacer el tratamiento. Todos los chatbots que se han desarrollado para que cuando alguien tiene dudas pueda preguntar, pero son chatbots médicos, no chatbots de otra cosa que empiezan a dar consejos médicos. Es que se puede hacer tanto que yo creo que está en el número 1. Y por concluir, estamos en Murcia, en febrero. Murcia nunca hace mucho fresco, pero debería hacer un poquito de fresco. Hoy vamos a alcanzar una temperatura interesante.
Pero no solo está pasando en Murcia, sino que está pasando en Murcia, está pasando en Madrid, está pasando en toda Europa. Está cambiando el clima, está yendo todo un poco más rápido de lo que nos esperábamos. ¿Podemos depositar alguna esperanza o alguna expectativa en la inteligencia artificial para que nos ayude a corregir, revertir, compensar el cambio climático? Mira, igual que en el otro te dije rotundamente, no lo veo, aquí te tengo que decir radicalmente que sí. Hay muchísimos proyectos, por ejemplo, en el Mare Nostrum en Barcelona, con Mateo Valero, que era, por cierto, no sé si te gusta Dan Brown, pero es un personaje, Sí. Mateo Valero, de la novela Origen, y es que él es el director del supercomputador y tiene proyectos donde la inteligencia artificial está ayudando a tomar decisiones sobre qué es lo que hay que hacer para frenar el cambio climático. Entonces, es la gran esperanza. Los gemelos digitales y luego también todo el uso de la IA en las fábricas para reducir emisiones, ¿no? Pero rotundamente sí. Sí, No tengo ninguna duda de que a mí me da esperanza, pero sobre todo no es una cosa... Siempre digo que soy optimista con datos y cierro la entrevista y esta pregunta afirmando que efectivamente que sí que nos puede ayudar. Yo creo que con el tiempo y con paciencia incluso a revertir, pero bueno, ahí no quiero pasarme de optimista. Bueno, pues vamos a quedarnos con esa mirada optimista hacia el futuro. Y muchísimas gracias, Silvia Leal, flamante fichaje de la OCDE. Nos vemos pronto. Ha sido un placer compartir contigo este ratito y sobre todo aprender un montón sobre entornos virtuales y sobre inteligencia artificial. Pues muchísimas gracias y hasta pronto. Nos vemos pronto.